fidelidad que debemos seguir. Porque eso era de lo que hablaba Josué, les pedía la fidelidad a Dios, que dejara a un lado todo lo demás. Ajá, pero mira, más que la fidelidad es el libre albedrío, lo que estamos viendo. Libre albedrío y libertad. Esos eran los dos temas de ayer. Digamos, Josué, ¿qué van a hacer? Ya entramos a una tierra nueva, hay mucha diversidad. ¿Qué quieren? Eso es la libertad, acción. ¿Qué quieren? Libertad. Ok. Entonces, luego, lo que respecta a mi familia y a mí, vamos a servir al Señor. Esa es libre albedrío, decisión. Ese es el hilo conductor. Ahora, el Salmo alaba a Dios por las grandezas que hace, ¿ok? Porque siempre ha estado presente ofreciendo, es una oferta. Lo que Dios hace no es una imposición. De ahí que se entienda la libertad y el libre albedrío. Porque nuestras, ¿qué dijera yo? Nuestras nuestras acciones van a ser respuesta al amor que de alguna manera recibimos, porque ellos en el desierto ya habían visto la providencia de Dios, ya habían visto la sacada de la esclavitud, aunque no fuera esa generación, aunque la generación que estuviera entrando a la tierra prometida fuera otra distinta, pero igual ellos tenían un recuerdo que no era un recuerdo que dijera yo de ideas, sino que de experiencias, Dios actuando en la historia de sus antepasados y de ellos mismos. Entonces, la postura de Josué es más que una fidelidad, una decisión de actuar y una decisión de elegir. O sea, la capacidad de actuar y la capacidad de elegir, pues si quieren, adiós, y si no quieren, pues no hay problema. Hay un libre albedrío, oigan eso, hay un libre albedrío, que es el tema que terminamos la semana pasada. Pero justamente ese es el hilo conductor, ahí empieza. Ok, luego, ¿cómo sigue? Pablo le está diciendo a la comunidad, le está hablando de la fidelidad de Dios, o sea, el que es fiel es Dios. ¿Cómo ha sido fiel Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús y ha dado su vida por la comunidad? Y hace una metáfora del matrimonio. ¿Cómo debería de ser el matrimonio, verdad? En el que se siente la capacidad tanto del hombre como de la mujer de dar la vida por el otro, porque ellas son solo una carne. Y luego el Evangelio, que si ustedes van poniendo atención, ha llevado varios domingos. Hasta ayer se termina la lectura del capítulo 6 de San Juan. El pan de vida. Y si ustedes van entendiendo la dinámica teológica, después que Jesús multiplica el pan, se va al otro lado caminando, ¿se acuerdan ustedes? Caminó en las aguas y la gente lo fue a buscar. Y entonces le preguntó, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Cómo viniste? Porque los discípulos ya estaban, ellos se fueron por tierra, en fin, hay ahí una dinámica geográfica que presenta a Jesús caminando en el agua después de la multiplicación de los panes. Luego, entonces Jesús, en lugar de explicarles a la muchedumbre cómo llegó, es lo que les dice, no es un reproche, pero sí es una observación que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando hacemos uso del libre albedrío y la libertad. ¿Por qué buscamos al Señor? Y entonces ahí Jesús les dice, les aseguro que ustedes no vienen a mí porque me amen, porque crean en mi palabra, sino porque les di de comer.
Hay un interés material, que no es que Jesús se queje, pero sí hace énfasis. ¿Por qué estamos buscando al Señor? Ojo, que eso es para que nosotros también veamos en qué consiste nuestra libertad de acción y nuestro libre albedrío de elegir. ¿Por qué lo elegimos a Él? Porque queremos que todo nos vaya bien, porque queremos que no nos pase nada. Bueno, ahí hay que ver, cada quien tendrá ese punto. Luego vemos que en otro domingo, pues la gente, empezando por los judíos, ahí se hacen diferencia. Estaba entonces la muchedumbre que va solo por interés. Luego están los judíos que están hablando, ¿verdad? Están diciendo que este sí que, ¿cómo puede decir estas cosas? ¿Quién es este? Fíjense que la pregunta de todos los evangelios, de los 4, es: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? ¿Quién es para cada uno y quién es en aquella época? Entonces, ¿quién es este? No es el hijo del carpintero. ¿Qué es lo que está hablando ahorita? Entonces, hay toda un rechazo, claro. Otra vez el uso del libre albedrío, y es que hay un gran rechazo porque conocen la humanidad de Jesús. Y eso va a estar claro para Jesús. Nadie es profeta en su pueblo, porque ¿y de qué presume o qué viene a decir? Y bueno, nosotros conocemos más los errores de cada persona que los de nosotros mismos. Bueno, entonces hay un rechazo. Hay un rechazo de los fariseos también, que ven que esto lo hizo en un día que no era adecuado. Bueno, total que hay un montón de problemas con la muchedumbre, con los sacerdotes judíos. Cuando el Evangelio habla de judíos, pues se está refiriendo a la clase dominante religiosa, ¿verdad? Al sumo sacerdote, al Sanedrín, que son básicamente los que se sienten orgullosos de su raza, ¿verdad? De su ascendencia, de dónde vienen ellos, ¿verdad? Y luego los fariseos, también fanáticos de la ley, que ellos también tienen su criterio, pues entonces, ellos también están en contra, hay un rechazo claro. El tema de ayer es más triste, casi al final, porque ahora habla con sus discípulos y ellos están murmurando. Oigan, son sus discípulos y ellos están murmurando. Y entonces, pues entonces Jesús les dice, ¿qué pasa, verdad? Pues ellos dicen, esto es muy difícil. ¿Cuántas veces he oído yo que el cristianismo es muy difícil? Es que no se puede. Mucha gente dice que es un ideal, otros dicen que es una utopía. Y el mismo Monseñor Barron dice, no lo toman en serio, no lo toman en serio. Quieren pasar por su propio criterio humano las palabras del Señor. Bueno, pues entonces ellos dicen, esto es muy duro, esta doctrina, dicen ellos, y que no es doctrina, ¿verdad? Sino que es Jesús que está dando su vida. Y entonces ellos dicen, esta doctrina es muy dura. Y entonces se alejan. Eran los discípulos, fíjense. Entonces Jesús habla a los apóstoles y les dice, bueno, ustedes también quieren irse, para que se den cuenta que aquí, porque hoy la palabra del evangelio de hoy es proselitismo, para que ustedes se den cuenta que lo que dice el Papa Francisco es cierto. La Iglesia Católica no hace proselitismo, es decir, no trae a mis ideas, a mis criterios, a mis opiniones, no. Es que de acuerdo a la propia experiencia, y otra vez remito a Josué, ¿verdad? Al principio, a la propia experiencia de haber visto las maravillas que Dios hace en la vida de cada uno y especial en la mía, pues yo retorno, o sea, yo de alguna manera, si tengo prácticas religiosas, si tengo prácticas solidarias de misericordia, no es porque yo sea bueno, es que el que ha sido bueno es Dios y me ha dado mucho amor y yo quiero corresponder. Entonces, todas estas prácticas son correspondencias a algo que ya se ha recibido primero. Entonces, la iniciativa es de Dios siempre. ¿Ya se dan cuenta ustedes que ya aquí Pedro contesta entonces y dice, ¿a dónde quieres que vayamos? Te pido un favor.
solo tú tienes palabras de vida y nosotros sabemos que eres el Hijo de Dios. Ok, entonces aquí está la respuesta que en los sinópticos, aparece, ¿quién dice a la gente que soy yo? En Juan no aparece eso, pero la respuesta sigue siendo de Pedro y sigue siendo esta: tú eres el Hijo de Dios, solo tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, fíjense qué bonito cómo termina, y si ustedes se dan cuenta, teológicamente hay un hilo conductor desde Josué hasta el final de hoy. ¿Qué les parece a ustedes, sí o no? Sí. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan cada domingo, que encuentren el hilo conductor. Y el hilo conductor nos lleva a una ¿qué dijera yo? Introspección de cómo es nuestra fe. Hoy el Evangelio nos presenta los ayes y toda la semana en Mateo nos va a presentar eso. O sea, hay de ustedes que le dan prioridad a temas piadosos, a temas cumplimientos de la ley, a temas que humanamente los hemos acoplado a nuestros beneficios. Y entonces Jesús va poniendo la diversidad. Es un hilo conductor que viene, si lo ponemos desde Josué, lo mismo. Porque, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros hemos dicho que hemos optado por Dios, según Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, pero a la hora de la hora, ay de nosotros, ¿verdad? Ay. ¿Por qué? Nuestro interés está puesto en otro lugar. Entonces el hilo conductor es sencillo, es muy claro. Es realmente donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es bien sencillo, no es complicado. Y entonces vemos con toda facilidad que nosotros podemos claramente optar por el Señor, pero debemos ser honestos de darnos cuenta que en el camino no podemos. Yo hoy pensaba, a veces no es tanto lo que uno necesita, sino la responsabilidad que a uno le inculcaron, que siente que tiene que responder, porque responsabilidad es eso, saber responder a tantas exigencias como se nos han puesto. Entonces dice uno, bueno, a veces no es que yo necesite tanto, es que hay tanto que responder en tantas cosas que tal vez no es que sea así, pero es lo que Jesús dice hoy en el Evangelio. Cruzan grandes mares para conseguir un prosélito, dice, y cuando lo consiguen, le ponen tantas cargas encima que ni siquiera ustedes ni ellos pueden entrar en el reino, ¿verdad? O en la relación, porque básicamente las tablas de la ley fueron dadas para eso, para hacer uso del libre albedrío y de la libertad humana. Te pongo la vida y la muerte, tú elige. O sea, es una elección. La libertad es capacidad de acción. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas, ¿por quién las hacemos? Por Cristo, con Él y en Él. Okay. Y el libre albedrío es la libertad de decisión. ¿Qué decido yo a lo largo de cada circunstancia? Entonces, ahí están los ayes. Los ayes de hoy es eso. Hay porque dijeron que decidían, pero luego la acción demostró otra cosa. En fin, así es como tendremos que ver, no sé si me doy a entender o no. Voy a compartir. Betsaida, yo estaba pensando eso de las cargas y de las imposiciones que a veces los humanos ponen. Sí. Y como estabas tú dando el ejemplo, y la verdad es que yo creo que eso pasa mucho, que empiezan a poner reglas y la gente cuando ve que hay todas esas imposiciones como que se siente más segura. Y por eso la sigue, porque te da como una cierta seguridad. En cambio, si te dejas solo así libre,
Entonces dice, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? No sé si me explico lo que estoy pensando, ¿verdad? Sí, sí. Tú dices que habrán personas que necesitan. Claro que necesitan, y a los seres humanos les encantan, mientras más reglas ponen, ay, mira, que para hacer esto no puedes hacer esto, que para esto tenés que cumplir con esto, y empiezan a poner, y cada vez van poniendo más. Y entonces, eso yo pienso que a mucha gente eso le da como seguridad, y sí, no puedes hacer esto, está prohibido, tenés que hacer tal cosa, y no te dejan tu libertad como debería ser, que deberías de saber escoger qué es lo correcto y qué es lo que no. Claro. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, entiendo que habrán personas a las que ¿qué te dijera yo? Las que necesitan. Y yo creo que Claro. tiene que ver un poquito como cuando nosotros empezamos a caminar, que necesitamos, si quieren, de un andador. Está bien, necesitamos una guía, pero luego ya como que hay otro tipo de situación. Claro, pero al que impone esas guías, eso al que lo hace le da poder Ah, pues ya sobre los ves. otros. Ya ves cómo es. Entonces es un juego, ¿verdad? Claro, es un juego. Es un juego. Ujú. Ya les aparece en la pantalla. Sí, Ya. gracias. Ok. Bueno, entonces sí se dan cuenta de que hay, en un momento es importante, por ejemplo, el decálogo es importante para encontrar el camino. ¿Qué camino voy a seguir? Ok, ahí entra la libertad de la acción, lo que hemos dicho, y el libre albedrío de la decisión. O sea, el libre albedrío es la capacidad de elegir o de decidir, ¿verdad? Ahora fíjense que esto ya lo habíamos visto, pero porque ya nos tocaba ver la 9, que es el mesianismo. Pero vean aquí, hay una soberanía de Dios que es la causa primera. Y en esa soberanía hay pues una elección, pero luego esa soberanía, dice aquí, no niega la libertad de la elección, es decir, él elige a todos, pero ya depende de la responsabilidad, de la respuesta, y entonces ese es el libre albedrío, de la respuesta de cada persona. Entonces dice aquí, el hecho de enfocarse a la causa divina, o sea, la primera causa, Dios como primera causa, no niega las causas segundas, porque luego, ahí está, mi familia y yo hemos decidido servir al Señor, ok, pero ahora van a venir una cantidad de causas segundas, y entonces en esas causas segundas está la libertad. El libre albedrío nos dio, vamos a decidir por el Señor. Mi familia y yo queremos servir al Señor. Ok, pero ahora vienen las circunstancias de cada día. Y en esas circunstancias de cada día, yo tengo que poner en acción, en dinamismo, mi libertad. Y a ver si entonces yo sí cumplo con la decisión de mi libre albedrío. Y entonces las causas segundas, pues son causas segundas. A veces son ajenas, a veces ni siquiera yo las he provocado. Es decir, yo puedo pensar y desde mi libertad, ¿verdad? Puedo pensar siempre que yo existo porque según la escritura es el amor de Dios que ha hecho que yo tenga vida. Es el amor de Dios y su misericordia y su providencia que voy ahí caminando en la historia, que es esa presencia. Muy bien. Pero luego hay causas externas constantemente que van a hacer mi camino más difícil o más fácil, depende de cómo vaya a ir la historia. En esas causas segundas hay que ver cada vez qué voy a elegir yo. O sea, la elección no es que yo ya lo dije, que ya me bauticé y que ya estoy exenta de tantas cosas. No, eso va constantemente a lo largo de mi historia, a cada momento de mi vida. Todos los días yo tengo que reafirmar
esa decisión con actos, o sea, con actos de mi libertad. Entonces, de la afirmación fundamental de la libertad, o sea, fui elegida libremente, ¿verdad? Entonces, desde esa elección va a haber mi respuesta. Y entonces, hay que ver que esto no es una ilusión, no es, ay, bueno, a saber al final qué va a pasar, no, sino que simplemente aquí es donde la escritura, y es el hilo conductor, considera el ser humano, criatura de Dios, capaz de ejercitar su libre albedrío, o sea, su decisión. El hombre puede elegir, puede dar respuesta, pero ahí es donde nosotros necesitamos constantemente de la gracia, lo que nosotros ya vimos, ¿verdad? Porque el hombre puede elegir entre el bien y el mal y puede irlo haciendo constantemente, pero ahí es donde necesita constantemente lo que Jesús dice. Dice muchas cosas en relación a eso y sigue siendo el hilo conductor. Sin mí no pueden hacer nada. Punto número 1. A eso tiene que quedar claro. Si no estamos adheridos a Él, como la vid y el sarmiento, yo soy la vid, ustedes el sarmiento, van a dar fruto en la medida que estén adheridos a mí. Si no están, no pueden hacer nada. Ok, vean, no se trata por obras, que es entonces el tema de Pablo y que tiene que ver también el hilo conductor con Santiago, con la carta de Santiago, que no contradice, sino que simplemente complementa. Y porque cada uno elige entrar por ese camino que conduce a la vida y perseverar en él. Pero acuérdense, hay una oración, recuérdense que en la Eucaristía tenemos todas las oraciones van dirigidas al Padre, pero solo tenemos 2 que hace el sacerdote, ya lo dijimos eso anteriormente, que las hace él dirigidas a Jesús. Y entonces una la hace en voz alta, después del saludo de la paz. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles. Ok. Y la otra la hace en silencio. Oigan esa. Va dirigido al Señor Jesús, que por tu pasión y tu muerte por decisión del Padre y la colaboración del Espíritu Santo. Oigan, decisión del Padre y colaboración del Espíritu Santo. O sea, ni siquiera Jesús pudo él solo. Diste con tu muerte la vida al mundo. Entonces uno ahí pide, ¿qué es lo que pide? No tener culpa por la recepción de su cuerpo y de su sangre. Y que nos ayude, ahí está otra vez la petición, que nos ayude a cumplir sus mandatos y no apartarnos de ti. Esa es la segunda oración que casi siempre los sacerdotes la hacen en voz baja, pero, por ejemplo, el padre Solama lo hace en voz alta, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno puede escuchar eso. Entonces, aquí dice en esta parte, no digas, el Señor es quien me ha hecho pecar, ¿verdad? Muchas veces no dicen que es el Señor, sino dicen, es que es culpa del diablo, ya habíamos hablado de eso también, ¿verdad? Porque eso no es así, ¿verdad? Sino que realmente nosotros, pues tenemos que ir siendo responsables de ese uso de la libertad y no querer justificar nuestros actos. Entonces aquí lo tenemos con claridad. Esa libertad, dice, el hombre solo no puede. Aquí está. Pero sí con la gracia. Otra vez, el tema de la gracia, que ya dijimos que es Pablo quien la desarrolla, sobre todo en Gálatas y en Romanos de una manera espléndida. Y entonces, si nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos comentarios que hacemos que no los podemos hacer, pues decir que Dios sea injusto o bueno, ¿por qué me pasa a mí? Entonces la gracia de Dios y la libre obediencia no está impuesta, son necesarias para la salvación. Entonces, ¿qué está diciendo? La gracia ahí está, pero necesita de la colaboración o de la respuesta humana. Entonces, una de las oraciones más importantes es pedirle a Dios el podernos abrir
a ese amor, a esa gracia. Cuando dice levantemos el corazón, lo tenemos, está hablando de eso, de tener esa capacidad que humanamente no podemos, porque a veces las circunstancias nos superan. Entonces, ahí viene la experiencia de Pablo de su propia vida. No son ideas. Hay que darse cuenta de lo que ha pasado en la propia historia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el misterio subsiste y nos damos cuenta, porque Dios realmente conoce el secreto que hay en nuestro corazón sin violentarlo. Y nos atrae, pues sin forzarnos. Claro, si nosotros siempre ponemos resistencia, pues claro que vamos a sentir que nos está obligando, ¿verdad? Si las cosas vamos a ir así como que vamos a responder porque Él nos tiene como la llave china en nuestra historia. Entonces, no pasa así, ¿verdad? A veces el punto es en las circunstancias ir encontrando ese paso amoroso de Dios. Si Dios es amor y tengo una circunstancia dolorosa, trágica, totalmente lo que ustedes quieran, no es que yo con mi mente voy a encontrar, bueno, ¿y esto para qué bueno va a servir? Tal vez en su momento ni lo voy a entender, pero yo lo que sí debo saber es que ahí hay un paso amoroso de Dios que tal vez hoy no entra en mi comprensión, pero Él es Dios, entonces Él sabe, y si yo digo que creo en Él y estoy sirviéndolo a Él, pues algo tiene que haber ahí. Pero oigan otra vez, es la capacidad de libertad, de hacer uso de mi libertad, porque yo puedo negar todo eso y hago uso de mi libertad también. No, esto no sirve para nada, esto a saber, yo me he confundido. Estoy haciendo uso de mi libertad también. Entonces, eso pues ahí se terminaba. Ahorita ya en un momento va a terminar la sesión, hay 2 minutos, si tienen dudas, preguntas, y entramos a la otra. Dudas, preguntas, comentarios. Pini, ¿cómo sigue tu mami? Pues más o menos igual, gracias Betsaida, más o menos igual, no muy bien. Ay, bueno. Nos va pagando como una candelita, pero así es. Yo pido a Dios Santo que se apiade de ella. Hoy le comentaba yo a Susi antes de que ustedes entraran que hoy hace 57 años enterraron a mi mamá. Yo tenía 10 años. Y era re chiquita. Le contaba a Susi que yo ni había entendido cuando me dijeron que me pusiera el uniforme, era domingo, hoy era domingo hace 57 años, y dije, pero ¿por qué? Si hoy es domingo, no tengo que ir al colegio. Entonces, y luego cuando bajé y que me dijeron que había muerto, te digo, yo ni entendí qué era lo que estaba pasando. Le contaba a Susi el día anterior, pues seguramente mi mamá estaba en agonía, y el día anterior nos habían dejado a mi hermano y a mí solitos en la casa viendo televisión. Yo había visto una película de alguien que moría y la niña que hace una gran bulla, patalea, grita. Yo como no entendí nada, solo me recordé de esa escena y empecé a hacer lo mismo, vas a creer. Ay, Dios mío. Pero las consecuencias las he entendido en 57 años. Pero le decía yo a Susi, le decía yo, posiblemente ese día no lo entendí, pero hoy, 57 años después, entiendo que fue necesario para que yo me abrazara al Señor de la manera que lo he hecho a lo largo de mi vida. Tal vez de otra manera no hubiera sido así, ¿verdad? Claro. Hay que ver los caminos, ¿verdad? Entonces te comparto esto para que le agradezcas al Señor los años que te la ha dado. Eso sí, y con mucha plenitud. Bendito Así Dios. Que bueno, sí, bueno. Gracias a Dios. Gracias, Betsaida, linda reflexión. Bueno, entonces se va a acabar, estamos en 1 minuto y entonces se vuelven a conectar, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos que decidir qué vamos a hacer al fin. Empezamos la segunda sesión con eso, ¿cómo van a decidir al final? Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Ok, gracias. Ya ahorita se termina en un momentito. Pero... Sí, ya no queda nada. Yo creo que sí, el consenso es que solo sea una vez a la semana. Entonces, tal vez es preferible el lunes porque tenemos un poco más de tiempo.
me parece. No sé qué piensan. ¿Este esquema que corresponde a la libertad? Esta es la sesión 9, no, el mesianismo.